El pesado silencio de la sala de audiencias solo era interrumpido por el ligero zumbido de los fluorescentes, creando una atmósfera cargada de angustia. En el centro de esta tensión, Thomas Mercier, un adolescente de 13 años, se mantenía erguido, sus ojos verdes escrutando a la jueza Catherine Dumas. Su piel morena contrastaba violentamente con el frío de las paredes blancas y el brillo apagado de su ropa, arrugada tras días de tormento. La sombra de la fatiga y la incertidumbre pesaba sobre su rostro, pero permanecía inmóvil, casi congelado, bajo el peso de la acusación que pesaba sobre él. La jueza, una mujer de unos 50 años de porte altivo, hojeaba el expediente frente a ella, sus gafas rectangulares deslizándose ligeramente por la punta de su nariz. Su cabello castaño, salpicado de canas, estaba cuidadosamente recogido en un moño estricto. A intervalos irregulares, levantaba la vista hacia Thomas, su expresión de una frialdad glacial traicionando una neutralidad implacable. «Thomas Mercier», comenzó ella con una voz grave y medida. «Estás aquí para responder a una acusación de allanamiento de morada. Los hechos son graves. Te has introducido por la fuerza en la propiedad de los Lambert, situada en el 47 de la calle de Segables». A estas palabras, los puños de Thomas se apretaron, sus falanges blanqueándose bajo la presión. 3 semanas atrás, un trágico accidente de coche le había arrancado lo que creía ser su familia. Sus padres adoptivos, una pareja mixta que lo había criado con amor, habían desaparecido, dejándolo solo y perdido. Colocado temporalmente en un hogar de acogida, había hecho un descubrimiento que había alterado su existencia. Al hurgar en las pertenencias de sus padres adoptivos, se había topado con un viejo documento médico, medio quemado, que insinuaba una confusión en la maternidad. La idea de que quienes siempre lo habían considerado como sus padres tal vez no lo eran por la sangre lo había devastado, despertando en él una necesidad urgente de descubrir la verdad. Esa necesidad lo había impulsado a llevar a cabo su propia investigación, llevándolo hasta la casa de los Lambert, donde esperaba encontrar respuestas. ¿Tienes algo que decir en tu defensa?, preguntó la jueza Dumas, su voz autoritaria resonando en la sala, sus ojos penetrantes fijos en él. Thomas levantó lentamente la vista, su corazón latiendo con fuerza. El peso de las semanas pasadas, de los secretos descubiertos y del dolor indicible estaba a punto de estallar. Tomó una profunda inspiración. «Eres mi madre». Un murmullo atónito recorrió la sala. La jueza Dumas se paralizó, su bolígrafo suspendido sobre el expediente. Por primera vez en su carrera, parecía desconcertada. El silencio que siguió era tan espeso que parecía asfixiar cada respiración en la sala. Todas las miradas fijas en Thomas, tratando de comprender el impacto de esta revelación. Catherine Dumas, aturdida, fijó su mirada en el joven, sus pensamientos confusos. «Eres mi madre». Esas palabras resonaban con una certeza inquietante, dejándola a la vez fascinada y desestabilizada. Se enderezó lentamente en su asiento, tratando de recuperar el control de la situación. «Thomas Mercier, estás acusado de allanamiento de morada. No podemos permitirnos distraernos con elucubraciones. ¿Tienes algún problema mental?». La pregunta, aunque fría, era un intento torpe de captar lo que acababa de ocurrir. Thomas no respondió de inmediato. Permaneció allí, erguido como un junco, manteniendo la mirada de la jueza con una intensidad perturbadora. Hace 13 años, en el hospital de Saint Vincent, un incendio. Las palabras de Thomas cayeron como una bofetada. Catherine lo miró fijamente, sus ojos tratando de desentrañar el misterio de este chico que estaba frente a ella. ¿Cómo podía conocer ese evento, que ella había casi olvidado? Ella dudó un momento, moviendo sus ojos de un documento a otro, en busca de una explicación racional. Cuanto más observaba a Thomas, más sentía que él poseía la clave de un misterio que nadie deseaba resolver. La sala entera estaba suspendida en sus palabras, un murmullo elevándose entre los espectadores. Pero el abogado de oficio, intentando acercarse a Thomas, fue detenido por la mirada penetrante de la jueza. «Thomas», retomó ella con una autoridad renovada, «te voy a pedir una última vez. ¿Puedes explicar lo que acabas de decir?». Respondió sin dudar. «Sé que me reconoces. Tus ojos...».
La jueza sintió que le faltaba el aliento. Era esa mención de los ojos, ese detalle olvidado que le regresaba con una claridad glacial. En la mirada de este chico había algo inexplicable, perturbador más allá de toda razón. Yo. Tragó saliva, buscando una salida. La sesión queda suspendida. Articuló con voz tensa antes de levantarse de repente. Reanudaremos en 1 hora. Salió de la sala, sus pasos resonando en el pesado silencio que se había instalado. En su oficina se dejó caer en su silla de cuero, la imagen del joven decidido grabada en su mente. La mención del incendio, del hospital, todo volvía con una fuerza inédita. Un ruido en la puerta la hizo sobresaltarse. Marie Lefebvre, su secretaria, entró con paso medido. Señora jueza, comenzó suavemente. La trabajadora social que sigue el caso del joven Mercier ha llegado. Tiene documentos que presentarte. Catherine asintió, aunque su mente aún estuviera perturbada. Haga pasar a la señora Rousseau, dijo finalmente, su determinación renaciendo. Quiero saber la verdad. En un rincón de su mente persistía una pregunta obsesiva. Si Thomas era realmente su hijo, ¿qué pasaba con el niño que había criado durante 13 años y que había muerto en un accidente 3 meses antes? Las 2 semanas siguientes fueron las más largas de su vida. Thomas había sido colocado temporalmente en un hogar especializado, bajo la atenta supervisión de la señora Rousseau. La jueza Catherine Dumas, apartada del caso por evidente conflicto de intereses, pasaba sus noches sumergida en viejos expedientes médicos, en busca de la más mínima pista de una verdad enterrada bajo capas de papel amarillento. Se esforzaba por racionalizar lo que había oído en el tribunal. Las palabras de Thomas resonaban aún en su mente. Un chico negro con ojos verdes como los suyos afirmando ser su hijo biológico. No tenía sentido. ¿Y si todo esto no fuera más que un malentendido? ¿Una confusión en el tumulto del caso? Catherine intentó convencerse de que no podía ser cierto, que todo esto no era más que un error. ¿Cómo podía un joven negro ser su hijo? Se repetía esta pregunta interiormente, perturbada por la evidencia. Después de todo, ella era blanca. No había ninguna explicación lógica para ello. Sin embargo, algo en la determinación de Thomas, en su mirada fija y convincente, la perturbaba profundamente. Este chico sabía lo que decía. No estaba inventando una historia. La certeza con la que había afirmado que las pruebas de ADN revelarían la verdad era una declaración que solo una persona sincera podría hacer. De repente, se volvió hacia el teléfono en su escritorio, dudando un instante antes de marcar el número del médico que había seguido su expediente. Doctor Lambert, necesito una prueba de ADN adicional para Thomas. No es simplemente una cuestión de identidad, es una cuestión de justicia. Colgó, su decisión tomada. Quería la verdad. Al día siguiente, una mañana gris y fría, Catherine y Thomas se encontraron en el hospital. El doctor Lambert, escéptico pero profesional, los recibió en su laboratorio. Vamos a proceder a una prueba de ADN completa, anunció, como para significar que no había marcha atrás. Catherine esperaba en el vestíbulo, su mente girando. Pensaba en Antoine, su verdadero hijo. ¿Cómo iba a vivir este dilema? El vacío dejado por la pérdida de su hijo regresaba a su memoria y comenzó a llorar silenciosamente. Cuando el doctor Lambert entró en la sala, tenía una expresión grave. Los resultados están aquí, dijo, tomando una profunda respiración. Thomas Mercier es de hecho tu hijo biológico. Las palabras resonaron en la mente de Catherine como una detonación, haciendo temblar su corazón. Tenía un hijo, un verdadero hijo, pero también era el hijo de su dolor, de su trágico pasado. Ella estaba allí, frente a Thomas, quien había pasado los últimos días en la angustia de un juicio, sintiéndose culpable de una decisión que no había elegido. Pero ahora veía en él un reflejo de su propio sufrimiento, de su propia búsqueda de verdad. Thomas, murmuró, su corazón latiendo desbocado. Lo siento por todo lo que ha pasado, pero estoy aquí ahora. Vamos a atravesar esto juntos. Sus palabras resonaban con una promesa de un futuro compartido, un camino sinuoso que trazar juntos.
Sabía que el camino estaría lleno de obstáculos, pero esta verdad los uniría de una manera inédita. En esta búsqueda de redención encontrarían su fuerza.